todos. Vamos a participar hoy en un evento muy especial, por una serie de razones muy particulares. El reconocimiento que se va a realizar esta noche a Arnaldo Nardone se plasma en un libro que será presentado aquí en instantes. Recae en una de las personalidades más importantes de la historia del turismo en el Uruguay. A nivel internacional no tengo ninguna duda que es la máxima figura internacional del turismo uruguayo. Alguien que a nivel local en algún momento, lo decía yo el otro día en el Radisson, pensé que iba a ser el ministro cantado de turismo, pero no fue. Y agregaba y agrego, por suerte. Por otro lado, el autor del libro, Sergio Antonio Herrera, que además les va a presentar públicamente lo que ya presentó el miércoles pasado, una editorial, una quijotada más del negro Herrera. El periodista especializado en turismo más importante de este país, lo repito y me hago responsable, y seguro hay gente que no le gusta, pero él tiene el mismo problema que yo. Tenemos nuestra gran virtud es nuestro gran defecto, decir las cosas. Y así nos va, pero bueno, nos va. Y yo tengo 50 años de radio y él tiene 87 en el turismo. Lo de 50 años de radio es cierto, porque en el 75 en Radio Fortaleza hice mi primer programa de radio, así que ya sacan la edad también. Alguien que tiene una gran honestidad intelectual, lo que está bien, lo que está mal. No hay periodismo objetivo, pero sí hay periodismo ecuánime, y no importa quién esté en el gobierno. Acá, Graciela Cafera, Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Les va a nombrar la presencia de varias autoridades presentes y anteriores. Javier Ascurra, gracias por recibirnos una vez más, un anfitrión espectacular, el Enjoy, y Javier especialmente, muchas gracias por recibirnos. En el caso de Sergio Antonio Herrera, ser un periodista independiente es tener independencia económica. Y ser un periodista independiente a veces puede ser un curso intensivo de suicidio todos los días, pero aquí está con sus 70 y pico, ya le vamos a dar la palabra. Mi padre, lo dije el otro día, siempre decía, los que lo conocieron en Rocha saben que hizo muchísimos homenajes en vida, la mayoría de ellos. Por eso lo de esta noche tiene un valor muy especial. Es probable que la mayoría conozcan a Arnaldo Nardone, es probable que otros no. Como decía el Cuca Esclavo, ¿se acuerdan del Cuca Esclavo? ¿Cómo va a ser el presidente de la Organización Mundial de Turismo si vive a la vuelta de casa? Si veraneaba en Atlántida, si tenía un programa deportivo. De Ica. Graciela. Bueno, buenas noches a todos. Millón de gracias por haberse tomado el tiempo y acompañarnos. Gracias, Enjoy, como siempre, apoyando este tipo de eventos. Gracias a todos los que veo que están acá, porque en realidad tenemos presidentes de asociaciones, pero tenemos a todos los directores de turismo de los últimos años. ¿Ah? O sea, están en primera fila y bueno, la verdad que realmente tenemos al alcalde también. No quiero nombrar porque yo sé que después, si no, voy a tener problemas. Tenemos al presidente de la Liga, presidente de la Corporación Gastronómica, directivos, en realidad, bueno, operadores y gente que realmente sabe la importancia que tiene el turismo de reuniones para Uruguay y fundamentalmente para este departamento. Yo creo que la presencia de ustedes, de alguna manera, es un poco porque se trata de un homenaje. Yo lo veo así. O sea, acá hoy no estamos, si se quiere, presentando una nueva editorial de turismo, que vaya si será necesaria, porque cuando uno quiere buscar libros de turismo, mismo los libros de Arnaldo, o sea, te aclaro que me costó un Perú conseguir 2 de los varios que escribiste, así que voy a pedirte después, pero realmente es muy necesaria una editorial. Pero además vamos a rendir homenaje a una vida y a una trayectoria que en lo personal me emociona mucho, porque lo conozco desde hace muchísimos años. Una trayectoria que yo me animo a decir que cambió el rumbo del turismo de reuniones de Uruguay y de varios países también del mundo. Tuve la suerte de venir de FIEXPO, la feria de turismo de reuniones más importante de América Latina, con 700 expositores, 87 destinos, más de 12.000 reuniones y creo, y Arnaldo, corregime si me equivoco, más de $60 millones en realidad en oportunidades de negocios que se generan ahí.
¡Wow! 600. 600. Da fe entonces de lo que pasa cuando él habla en alguno de esos congresos. Eso lo viste. Convencida que eran 60, 600, me equivoqué por lejos, perdón. 600, qué número, bueno. Y fue el creador, o sea, ni más ni menos que el creador de esa feria de turismo. Realmente, yo no voy a hablar más porque, bueno, ahora los vamos a presentar con una breve reseña de sus trayectorias. Ellos van a hablar y van a tener el protagonismo ahora de todo, pero quiero decirles que además yo creo que esto va a ser una especie de guía también para los jóvenes y los que estudian turismo, porque realmente el turismo no debemos de improvisarlo, el turismo lo tenemos que estudiar y no me cabe duda que en las manos y en las letras de Antonio Herrera y este libro de Arnaldo Nardone vamos a tener una guía de turismo. Ahora, si les parece, vamos a ver un video antes de pasar a las biografías y ya después le damos la palabra a ellos. I'm delighted to announce that the new ICA president is Arnaldo Nardone. Vamos a recorrer vida y obra de Arnaldo Nardone. Primero decirte que te agradezco el honor de ser el primero de los entrevistados para esta serie de publicaciones que va a ser el PDA, que no nos deja de sorprender cada día. Muchas gracias. Para mí es un honor. Pensé que ibas a elegir otra persona y después yo estaría tercero, cuarto, quinto para no darle esta sorpresa. Vamos a invitar a Arnaldo Nardone, a Sergio Antonio Herrera, a que suban por acá. Mientras los presentamos. Es así. Anda por ahí también mi querido Tatita Barrios, que es uno de los primeros que habló de turismo en profundidad, uno de los periodistas que tiene varias décadas hablando de turismo. No nos hemos explayado demasiado, más bien nada sobre Arnaldo. Habrán visto algunos de ustedes con los más veteranos, con ojo calificado, que hay figuras allí, jugadores de fútbol de talla mundial, de mundiales como el del 82, el 86, que este señor estaba en la cancha con ellos allí, digo, pero él nos va a contar algo de eso. Antonio, felicitaciones. Me pregunta si tengo que hablar, después le tengo que hacer señas que tiene que redondear, pero digo. Yo no sé si de repente, yo sí, antes a mí me gustaría decir un poquitito de Arnaldo, que más allá de que sabemos que es en realidad fue presidente de ICA, Arnaldo asesoró a varios gobiernos, diseñó varios planes estratégicos a nivel país en materia de turismo de reuniones, lideró la creación de varios centros de convenciones de América Latina y ni que hablar llevó el nombre de Uruguay hasta los escenarios más exigentes del turismo internacional. Yo creo que sin lugar a equivocarme, gracias a su visión, a la gestión y perseverancia, Uruguay sin duda logró ocupar lugares de privilegio que antes no tenían los rankings internacionales y consolidar una reputación que aún hoy se traduce en oportunidades para el sector turístico y económico en su conjunto. O sea, un hombre que, como creo que tú mismo te has definido, tiene muchas millas arriba, y ya lo creo. Es así. Ni el ChatGPT podría resumir las 10 páginas que nos dieron de tu currículum. Sí. Antonio. Graciela me dijo, leo el CV de Arnaldo. Digo, no, si no fue a la reunión.
Era imposible. Bueno, gente, quiero empezar por agradecer. Yo a Punta del Este le tengo terror en las convocatorias. Alguna vez nos ha pasado de tener que remar en dulce de leche. Y tener esta convocatoria hoy en cantidad y en calidad es muy reconfortante. No me la creo. Traje al que tenía que convocar. Pero el agradecimiento enorme a estos dos señores, a Graciela Cafera y a Miguel Nogueira. No todos tienen la posibilidad de tener el lujo de tener estos maestros de ceremonia. Y específicamente con Graciela me pasa que ya no es la primera vez que tengo convocatorias de este tenor apelando a su mano. Pero fundamentalmente quiero agradecerle a la Cámara Empresarial, a Destino Punta del Este Buró, a UDOCA y a todos quienes se sumaron al mensaje de Graciela para estar acá, a la convocatoria de Enjoy, y aquí quiero hacer un punto. Enjoy para nosotros siempre fue un referente, siempre lo hemos puesto de ejemplo. Cuando opinamos sobre el marketing que tendría que hacer Uruguay, hemos dicho en infinidad de ocasiones que tenía que ser una copia de lo que hace Enjoy desde hace muchos años. En plena pandemia porque soy vecino ahora de ustedes, hace 5 años somos contribuyentes de la Intendencia de Maldonado, por suerte, después de haber pasado mucho tiempo con mi señora deseando hacerlo, y al final lo pudimos lograr. Y un día estaba en el apartamento y me llama Nacho Sarmiento, cuando era todavía el gerente general de Enjoy, y se vente a tomar unos mates. Yo lo tendría que haber filmado eso, porque imagínense, era surrealista venir a este lugar cerrado y que el gerente general bajara a abrirme la puerta para venir a tomar mate con él. Y estuvimos conversando de muchas cosas y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un think tank. Intentamos, y fue una más de las ideas que quedó por el camino, porque Punta del Este no es fácil, ustedes lo saben mejor que yo, pero Punta del Este me da terror en las convocatorias, pero la amo desde siempre. He tenido amigos entrañables. El Beto Sácar me iba a visitar cuando yo era chico todavía, me llevaba a los tarifarios de Turalfi. Luisito de María, que me peleaba con él en los programas de televisión, porque él quería todo para Punta del Este, y yo desde Montevideo le decía no, que el turismo tenía que ser de todo el país. Y me acuerdo un día conversando con él en la puerta de Radio El Espectador, en la calle Río Branco, le digo, ¿cuándo me vas a dar un programa? Dice, me voy de viaje a México ahora, cuando vuelva hablamos y tenés el programa. ¿Cómo no vas a tener un programa en El Espectador? Sabemos que fue el último viaje de Luisito a México, y después, un día en un cóctel en la Liga, viene Fernando Massa y me dice, ¿no querés tener un programa en El Espectador? Y me consigue la reunión con el hermano, y estuve 2 años en la primera radio del Uruguay. He tenido la suerte de trabajar junto a Horacio Díaz, junto a Martín Laventure, junto a Luisito Borsari. A Carballar lo único que hice fue ir a comprarle un día carne, pero no hemos tenido otro tipo de contacto. A ver, antes de seguir, porque quiero contarles por qué Pedalibros, por qué y cómo Pedalibros, y por qué Nardone. Bueno, es bastante fácil de entender. Pero estamos en Enjoy y ya les dije que para nosotros es un lugar muy especial. Y quiero agradecerle especialmente a Javier Ascurra todo el apoyo que nos ha dado durante todos estos años.
Y la mano incondicional, o sea, para el grupo PDA, Enjoy es nuestra casa en Punta del Este, y es un tupé que no se lo pueden dar todos, ¿no? Es decir, yo hago una entrevista, me tengo que juntar con gente y me junto en el Enjoy, no me junto en el boliche de la esquina, que soy un negro agrandado. Entonces, quiero pedirle a Javi, que yo sé que en algún lado tenés un mensaje para esta ocasión. ¿Puede ser? Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Darles la bienvenida oficial como anfitrión, un placer y un orgullo personal. Bueno, como decía Sergio, somos grandes amigos, hemos venido recorriendo un muy lindo camino juntos. Le decía, orgullo personal de poder estar presentando este libro de Arnaldo, referente absoluto, personal, a quien he seguido desde mucho antes de conocerlo, a partir de sus charlas, de sus conferencias, de lo que había venido construyendo ya desde larga data. Tuve el privilegio también de participar y de asistir a FIEXPO en varias oportunidades, a Motivation Luxury Summit, y ver lo que se genera, lo que pasa, lo que sucede cuando Arnaldo produce, organiza un evento, convoca, y cuando él está hablando y contando y mostrando. Y creo yo, para los que trabajamos en esta industria también, tener un referente como él, las puertas que él nos ha abierto a lo largo de todo el mundo, nos permite creer, confiar, y hablábamos recién también con Arnaldo fuera de este espacio, de que realmente nos podemos creer de que podemos ir mucho más allá de lo que Uruguay suele ir. Animarnos y atrevernos a que los grandes congresos, las grandes organizaciones mundiales pueden apostar a nuestro país a la hora de un congreso, una convención y una actividad similar. Y una anécdota también cortita que demuestra un poco lo que se lo manifesté en varias oportunidades, lo referente que es para mí profesionalmente. Creo que está por acá un muchacho de mi equipo, Alexander, está ahí, que hace muchos años que trabaja en la empresa. Él trabajaba en telefonía. En el momento que lo promovimos al departamento de ventas, lo primero que hice fue regalarle el libro justamente de Arnaldo, y le dije, mira, primero léete esto y después te voy a decir, o me vas a decir vos qué es lo que vas a hacer. Por esto mismo de lo que hablaba, de que los textos son de estudio, los libros que he tenido la posibilidad de leer de Arnaldo y que ha editado son de estudio, y este que editó ahora, que ya lo comencé también a leer, voy por la mitad, le decía, recién abre una nueva faceta para aquellos, como decía, que lo admiramos y que lo conocemos de hace un tiempo, que es la historia personal, que refuerza y potencia eso que decía al comienzo, de que desde Uruguay, un país chiquito como somos, realmente podemos mirar mucho más allá de la región, podemos mirar al mundo, y no desde abajo como país pequeño, sino como recién vieron el video de Arnaldo a la hora del nombramiento como presidente de ICA, con el orgullo y el coraje de que la determinación, como también hablábamos, la perseverancia, el trabajo, la convicción, nos puede realmente llegar y posicionar a nivel internacional y a nivel mundial, al menos en la industria del turismo. Así que, como les decía, un honor, un orgullo. Agradezco a Sergio, por supuesto, agradezco a Arnaldo por tenerlo acá en nuestra casa, y bueno, recibirlos a todos ustedes. Para esta instancia es muy, muy valioso para mí personalmente, para Enjoy Punta del Este. Así que, muchas gracias. En 2014, muy atrevido yo, andaba viendo cómo hacer para publicar el libro de Pluna, y se me ocurrió, por recomendación de una conocida, llamar nada menos que a Penguin Random House. Anda mal el negro de Ilusiones, la editorial donde publicaron Cortázar, Borges, Isabel Allende, García Márquez. Y increíblemente, en ese momento la persona que me atendió escuchó de mí 3 o 4 palabras: Campiani, Pluna, documentación, y enseguida me llamaron para firmar el contrato. Ahora después les voy a hablar de ese libro. Con este libro sobre Arnaldo me pasó lo mismo en otro tenor con Javier. Se lo mandé, le mandé la noticia, creo que le mandé el PDF, y él me dijo,
ese libro se presenta acá. Y palabra santa. O sea, yo estaba en la duda de si presentarlo solo en Montevideo o también en Punta del Este, pero como muchas de las veces abrieron la puerta de inmediato. Bueno, gente, les decía que nosotros queremos encarar esta editorial desde el empirismo, desde el know-how del error, que en eso sí soy doctorado, y en tener boliche, tener calle. Antes de meterme en el periodismo y en la comunicación, fui 20 años agente de viajes y operador turístico. Tuve la inmensa fortuna de haber empezado a trabajar en turismo mientras estaban activos y muy activos los hombres de la mejor generación de agentes de viajes que hubo en este país. Los Gambardella, los Buencristiano, los Balseiro, los Amestoy. Y era una época que se hacía el turismo a pedal en serio. Y no habían cursos, no había carreras, pero sí había disposición y mucha disposición y mucha dignidad de los verdaderos referentes de la actividad. Y por más encumbrado que fuera, por más dueño de una agencia prestigiosa que fuera, siempre me recibieron para sacarme dudas, para enseñarme cómo hacer un itinerario, para hablarme sobre un destino. Yo contaba el miércoles que a mí me pasaron dos cosas que hablan de por sí lo que es el turismo para mí. Y no quiero que piensen que vengo a presumir o a hablar de mí, pero quiero que les llegue el mensaje de lo que es el turismo para mí y de cómo lo he vivido, para poder decir lo que les voy a decir después. En el año 65, con 15 años, empecé a trabajar en Cinza y a los 3 meses me fui de tour conductor a Buenos Aires con un ómnibus a un partido de Peñarol y Santos por la Copa Libertadores. Cuando volví, un tío mío, que era secretario de un político, me vino a ofrecer un empleo en UTE o en el Banco República, que eligiera cuál de los dos. Yo le dije, no te preocupes, tío, ya tengo empleo, no quiero un empleo público, voy a trabajar en turismo. Pasaron los meses en ese mismo año, me echaron a mitad de año de Cinza, como a la mitad del personal, una reducción de personal que hubo en ese momento, y Germán Vilke me llevó hacia el Mar Viajes, una agencia impresionante, una agencia que era una escuelita para mí. Y a los 3 días el gerente, el Tano Sortino, me invita a un cóctel d'Air France en el Victoria Plaza. 15 años, yo venía del Barrio Sur, no conocía nada. Nunca había visto tantas mujeres lindas y nunca había sentido tanto lindo perfume y nunca había visto tantos mozos pasar con unos faroles de whisky escocés impresionantes. Dije, esto es el turismo, yo me quedo acá, no me saca nadie más. Y me quedé. A los pocos días viene el designado técnico de Peñarol en la 5ª división. Yo había ido a un llamado de aspirantes, había hecho un gol, había jugado bien. Me vienen a fichar en Peñarol, en mi Peñarol. Le dije que no. Digo, yo estoy trabajando en turismo, no voy a jugar. Con ese amor pasé por todos los escalones: cadete, auxiliar, vendedor, operador de emisivo, de receptivo, gerente, propietario, hasta que un día 2 jóvenes emprendedores vinieron con una inversión y formé una mayorista que se llamó Unitours, que tuvo sus 3-4 años de gloria. En esa mayorista inventé el destino Blumenau, le hicimos la competencia a los que hacían la excursión a Florianópolis de 8 días, que costó durante muchos años $340.
Yo inventé Blumenau con media pensión, 7 días, un día menos, pero $199. Me aburrí de vender excursiones a Blumenau. Hering, nada menos que Hering, las primeras camisetas, las primeras remeras que hizo con el logo de una agencia de viajes fue con el logo de Unitours. Hicimos excursiones en ómnibus con aire acondicionado a Río de Janeiro y a toda la zona de Santa Catarina, cuando acá no había ómnibus con aire acondicionado. ¿Cómo los hacíamos? Íbamos con TTL hasta Porto Alegre y de allí seguíamos con ómnibus de Oro de Plata o de Palmares, y batimos un récord con TTL, vendimos 10.000 pasajes en un año, récord que jamás fue superado. Esos muchachos jóvenes que vinieron con la inversión se la llevaron con el resultado sin avisarme. Y bueno, en poco tiempo, después de mucho penar, resolví quedarme con la experiencia y meterme en el periodismo de turismo en la comunicación. Ahí salió la revista Rutas, la primera revista de turismo y aviación comercial. Ganamos un premio. Conduje programas de radio, suplementos en los principales periódicos de Montevideo, y hasta que llegué, como les decía, en 2014 a hacer el libro de Pluna. El libro de Pluna dijo lo que, al revés de todo lo que todo el mundo decía. Todo el mundo decía que Campiani era un delincuente, que era un chanta, que estaba haciendo todo mal. Y yo, que había seguido de cerca toda la campaña, fui uno de los 2 periodistas invitados para ir a buscar el primer avión a Montreal en 2008. Junté documentación, entrevisté a más de media pluna, y en ese libro desmentí, digamos, a la justicia uruguaya, que dijo que había que cerrar Pluna, o mejor dicho, al gobierno de turno en ese momento, que había que cerrar Pluna porque la habían vaciado y había una estafa con cheques. Yo dije que no había vaciamiento, demostré que no había habido ninguna estafa con cheques, dije que Campiani era un caballero, una persona de bien, un buen amigo, un buen hijo, un buen padre. Todo el mundo me llevó la carga, me preguntaban cuánto me había pagado Campiani. Pasaron 13 años, Campiani estuvo 1 año y medio preso, los socios de él también. La justicia uruguaya todavía no se expidió, no hay sentencia. A pesar de que el año pasado, en febrero del 2024, el CIADI, el tribunal que resuelve las diferencias de inversiones, es una parte del Banco Mundial, encontró al Estado uruguayo culpable del cierre de Pluna y lo condenó a pagar 56 millones de dólares, que creo que ya los pagaron. Nadie le dijo todavía a Campiani que es inocente, y nadie me dijo a mí que tenía razón, pero lo puedo contar. Por eso es que mi interés en hacer una editorial de turismo y de aviación comercial. No me voy a extender más y les voy a anunciar qué es lo que se viene. Se viene, después de este libro, un título que es Cuentos del turismo del Uruguay. Ahí estoy entrevistando a coetáneos, amigos, para juntos recordar en videos grabados esos años, los años 60 y los 70, que van a ir al texto, porque ahí el 80, el 90% de la gente no tiene la más mínima idea de cómo trabajábamos. Era turismo a pedal en serio, en serio. Se van a reír mucho cuando vean ese libro. Otro libro que vamos a hacer es El gurú del turismo uruguayo. Se pueden imaginar sobre quién va a ser. Damián Perucho Argul. Vuelven los cuentos de esperanza ficción que publiqué en Rutas,
hace, bueno, el año 87 creo que fue, donde, entre otras cosas, puse el tren de la costa por el cantero central de Avenida Italia. Está publicado eso, no me lo contó nadie. También hay otro que trata sobre el puente de Colonia. Viene la segunda parte de Pluna. La entrevista va a ser al muchacho que sabe. Los que siguen el Portal de América saben que el muchacho que sabe es ese personaje que me cuenta, que me da los datos, mis fuentes, al cual no puedo nombrar, porque lo mando preso. Pero sí el dato me lo da. Son varios, no va a ser uno solo. La segunda parte de Pluna va a ser mucho más interesante que la primera, porque tengo expedientes y cosas que nunca se han contado. Eso es un poco lo que va a venir. Me estoy olvidando de alguno. Gracias por venir. Los dejo con la conducción de mis amigos o directamente con Arnaldo. Arnaldo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Primero agradecerte, sin duda, el desafío de la publicación de este libro. La verdad que costó, pero lo hiciste muy bien. Segundo, agradecerles a todos los que vinieron, todos los directores de turismo aquí de Maldonado, amigos en general de distintas etapas de la vida, el actual director de turismo, Graciela, y Javier, sin duda, el dueño de casa, que es un fenómeno y que además está liderando, yo diría, el grupo joven del Uruguay, que se está destacando a nivel internacional también, no solamente a nivel nacional. Ahora estuve en China en el Congreso Mundial de Enoturismo, que lo hicimos acá el año pasado, en marzo del año pasado. Fue un éxito rotundo a tal punto que de ahí se proyectó al mundo el Congreso, y ya ahora incluso la tercera edición ya está fijada para Portugal. Así que eso tiene mucho que ver vos en eso. Así que mis felicitaciones a Javier, como está destacándose cada día más. Graciela, gracias por todo esto que generaste, y a Miguel. No me voy a extender mucho, simplemente decirles que a veces se le va la mano a Antonio diciendo que soy el referente principal del turismo en Uruguay. Yo no lo intenté ser, ni mucho menos. Lo que traté de hacer fue poner Uruguay en el mapa mundial. Y nunca me achiqué en términos de uruguayos o de español clásico. Pensé que se podía. Yo no nací en cuna de oro, ni mucho menos, ni tampoco discuto eso. Digo, vengo de una familia muy humilde. Mi papá era italiano, venido en el 49, mi mamá de Capilla Farruco de Durazno. Y nací en un barrio de Montevideo que en ese momento era un barrio de trabajadores, pero bueno, en definitiva nací ahí, que era el Villa Española, tan conocido, frente al cilindro hoy ante la arena, y de ahí nos proyectamos. Y lo que siempre quiero dejar el mensaje es que no importa de dónde vos partís, sino a dónde podés llegar. Y ese es el mensaje que doy en las universidades permanentemente. A mí me gusta leer mucho, y muchas veces cuando damos conferencias decimos algunas máximas, algunas frases célebres, y a veces las decimos simplemente como un cliché. Y yo creo que esas frases son para utilizarlas. Los irlandeses se han destacado mucho en el tema de la literatura. Y Oscar Wilde, uno de los genios irlandeses, tenía una breve frase que decía: la vida es demasiado corta para que sea pequeña. Y tomando eso como referencia, creo que dije, no puede ser pequeña. Entonces me voy a tirar al mundo, voy a lanzarme y voy a hacer todo lo que puedo hacer en este corto tiempo que voy a tener. Y creo que si ustedes me preguntan hoy si lo logré, les digo que sí, que logré lo que yo quería lograr. Y fue no un trabajo únicamente mío, fue un trabajo de toda la gente que me acompañó durante los diferentes años y en las diferentes etapas, sea como empleado de hotel, que fue mis comienzos, o empleado de agencia de viaje en el 73 en la Argentina, o 76 sentando a Victoria Plaza, que justamente el miércoles lo hicimos en el piso 18 de ese hotel antiguo que hoy son oficinas, y que yo fui cajero de esa parrilla que se llamaba El Techo en el piso 18 de Victoria Plaza con Alberto Dodero, argentino, trabajando con él. Quiere decir que pasaron unos cuantos años. Y después lo que se vino, y cuando uno piensa, y yo pienso que llegué, ustedes vieron las imágenes, a ser presidente de ICA Mundial, que tiene 1.300 empresas y 60.000 profesionales vinculados
al mundo maíz, al mundo de la industria de reuniones, en todos los sectores claves. Bueno, la verdad que todavía me cuesta creerlo como lo logré, pero lo logré. No hubo valla, no hubo ningún obstáculo que no me permitiera competir. Y la persona que compitió, que está en esa imagen, conmigo era el vicepresidente en ese momento de MCI Mundial, una empresa que tenía 3.000 funcionarios y 30 oficinas globales. Eso demuestra que un uruguayo lo puede hacer. Y tengo otra anécdota más. En el año 2011 estaba en Shanghái haciendo la apertura del Congreso Chino de la Industria de Reuniones, unos 5.000 y pico de participantes, y los que quedaron afuera ni me acuerdo. Después venía la feria de TCM, y yo termino de dar mi conferencia de apertura, y los periodistas tenían 10 minutos para hacerme preguntas. Y la primera pregunta que me hizo, y recuerdo todavía eso porque es una anécdota muy buena, me pregunta un periodista chino, ¿cómo era posible que yo era el presidente de ICA mundial, viniendo de un país como Uruguay de 3 millones, y que dentro de 30 días iba a estar el Campeonato Mundial de Natación de la FINA, y el presidente era Maglione, que también era uruguayo? ¿Cuál era el misterio, o cuál era el secreto de que dos uruguayos estuvieran presidiendo asociaciones internacionales y que estaban llegando a China, cuando los chinos no podían acceder a esos puestos de privilegio, si lo queremos llamar así? Son dos anécdotas que pintan que podemos llegar a donde queremos llegar, y hay muchos uruguayos exitosos que lo han hecho antes, solo que muchas veces los perdemos en el camino. Los perdemos porque somos un país, y yo soy uruguayo y por eso tengo el derecho de decirlo, que no muchas veces proyectamos a nuestros principales valores en los distintos sectores que tiene nuestra sociedad, que nos pueden posicionar y nos posicionaron muy alto. Y curiosamente, y no quiero, a pesar que lo voy a hacer, hay países vecinos que hacen todo lo contrario. Y hay países un poco más lejanos, que es el caso de México, pero es el caso de Argentina, que a todos sus valores, no importa en qué área profesional o en qué área de negocios, los proyectan y los usan como herramienta de promoción país y de posicionamiento país. Es la forma de ser. Tanto los mexicanos como los argentinos, se los digo absolutamente porque los conozco y he trabajado con ellos. Fui 8 años consultor del gobierno argentino, sin interrupción. Lo que decía Graciela, fui consultor 5 años del gobierno chileno, 3 años del gobierno ecuatoriano, 3 años del gobierno costarricense, 2 años del gobierno peruano, 2 años del gobierno de Sudáfrica, y los últimos 5 fui consultor de Arabia Saudita. Pueden encontrar las fotos en el libro inclusive. Integré el Consejo Mundial de Desarrollo del Turismo de Reuniones en Arabia Saudita, con los cambios que esto trae. Entonces, mencionar estas cosas por arriba, ser consultor del Banco Mundial, demuestra que cualquier joven, cualquier ciudadano uruguayo, tiene mucho valor y tiene que no perder de vista que puede obtener lo que quiera si se lo propone, y se tiene que preparar para eso. Y volviendo a otra máxima, cuando yo hablo de prepararse y estudiar, voy a citar una que es todavía un escritor mucho más antiguo, que es Dante Alighieri. Y Dante Alighieri decía claramente: la mayor sabiduría de una persona es saber cuál es su ignorancia. Y si vos te basás en eso, y les cuento otra anécdota, mi primer cargo en el board de ICA, yo estaba rodeado, como a él les pasó con las agencias principales de Uruguay, los principales popes, yo estaba con los principales líderes de la industria de reuniones. ¿Qué hacía? Escuchaba y aprendía, no me animaba a hablar, porque como dice, no es una máxima, dice, si creen que sos tonto no hables para demostrarlo, por lo cual me callaba la boca y aprendía. Y eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para los desafíos. La competitividad, sea de países, sea de empresas, sea de personas, es únicamente la posibilidad de poder competir con otros. Y eso es lo que tiene que lograr una persona. Y no ponerse barreras, no poner la vara baja, poner la vara alta y pensar que se puede. Y podría seguir hablándoles horas, porque me encanta ir a conferencias, pero escribir 3 libros, bueno, no los escribí en Uruguay. Me invitó el gobierno peruano, la principal universidad que emite libros técnicos en el mundo, que es la San Martín. Y ahí publiqué 2, que me decía Graciela que no lo conseguía. Y en la República Argentina, en el 2019, hicieron una encuesta dentro del país, porque querían editar un libro que se usara en las escuelas para el desarrollo del turismo maíz.
y preguntaron quién lo debía escribir. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me llamaron y dijeron que había salido primero en el ranking de la opinión de los argentinos, y ese libro se editó en el 2019 en la Argentina. Esto es reiterar permanentemente no Nardone, es reiterar que un uruguayo lo puede lograr si se lo propone. Tenemos todo para lograrlo. No nos tenemos que sujetar mentalmente a cosas que no existen. El no se puede. Sí que se puede. ¿Ok? Podría decirles un montón de cosas más de mi carrera. Léanlo en el libro, porque si no Antonio va a decir que les cuento el libro y ustedes no van a poder leer. Entonces no lo voy a hacer. Pero sí quiero finalizar acá diciéndoles que los premios que recibí nunca los busqué. Llegaron. Y que hoy un nieto mío que tiene 25 años y se me va a Washington, y estuvo en Washington, que es ingeniero, me dice: abuelo, te vi en el centro de convenciones de Washington. ¿Vieron el hall de la fama del béisbol? Bueno, está el hall de los líderes de la industria de reuniones. Y ahí me tienen a mí con una foto por el premio que recibí en el año 2022 y figura en una galería especial que hay. Eso me llena de orgullo, pues es un legado para mi familia, es un legado para mis padres y es un legado para los uruguayos. Muchas gracias por compartir este momento tan importante para mí. Gracias. ¿Vieron que merecía un libro? El otro día en Montevideo, claro, tuvo que hacer un raconto porque entre los invitados había gente prácticamente de toda su trayectoria. Y a medida que iba avanzando y contando el vínculo que tenía con cada uno de los presentes, me iba spoileando el libro. Digo, pará, digo, no sigas más porque nadie lo va a comprar. Pero hoy te voy a permitir un par. Hoy te voy a permitir un par. En el video lo vieron con pelo y bigote, con Sócrates, con Zico, con Fernando Morena, con Enzo Francescoli. Contá eso. Bueno, eso es otra anécdota. Corría el año 1980, se desarrolla el mundialito de fútbol acá en Montevideo y en Uruguay, ¿va? Y yo obviamente trabajaba en el Victoria Plaza. Y llegó una delegación de periódicos, revistas, televisión y radio de Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Egipto. Y se apersona a mí el jefe de la delegación y me dice: quisiéramos, habríamos estado esos días conversando y quisiéramos si podés actuar como intérprete nuestro y llevarnos a las distintas sedes y hacer entrevistas con nosotros. En ese momento yo no tenía ni idea, es decir, ni idea de lo que era el periodismo deportivo. Pedí una licencia especial porque Antonio se reía cómo yo hacía para estar trabajando en un lugar y estar en varios en simultáneo. No lo voy a contar eso. Y bueno, trabajamos unos 16 días en conjunto con este equipo y el último día el jefe de redacción, el jefe de la delegación, que se llama Saad Al-Rumayhi y es hoy en Qatar una leyenda del periodismo deportivo, me dice: hemos concluido que vos has trabajado de una manera tan profesional que queremos darte una oportunidad. Queremos que nos envíes entrevistas, información sobre los campeonatos, especialmente de Brasil, Argentina, después Uruguay y el resto de América, como corresponsal nuestro. Te vamos a probar 90 días. Si salen bien, te vamos a contratar como nuestro corresponsal. Bueno, en aquel momento usábamos el correo epistolar. Yo tenía que escribir, pasar en inglés, hacer notas, entrevistas, fotos, llevar los campeonatos de los 3 países o de América Latina, la Copa Libertadores, y empecé a mandar información. Pasaron 3 meses, 90 días. 90 días en la madrugada, yo estoy en el Victoria Plaza, era auditor nocturno, empieza a sonar el telex, una máquina que hacía más ruido. Los que alguna vez lo conocieron, empieza, además nosotros poníamos una cinta cuando escribíamos, ¿no? Y empieza a escribir y sale un mensaje, que es la innovidad del programa, me dice: estimado Arnaldo, tu trabajo ha sido increíble para nosotros, tu primera publicación sale esta semana y te quedás contratado como periodista. De ahí cubrí
2 mundiales, Copas Europeas, Copa Libertadores, tuve mi programa después en Uruguay, soy socio vitalicio del Círculo, soy socio de la IPS Mundial y algunos premios también vinieron por él. Y me encantó, y eso me sirvió muchísimo después para mis conferencias, para poder también dirigirme a los grupos de personas, porque el periodismo ayuda mucho. Así que es una historia increíble, donde además después, no solo de trabajar por los países árabes, tenía la corresponsabilidad de Don Balón, que está en la foto, el director, y la corresponsabilidad del L'Équipe de France, que era una revista increíble, y el director era rumano, vivía en París, con el cual yo iba en ese momento ahí. Así que bueno, esa historia la conté. Y la otra, para cerrar, no vamos a contar el final está en el libro, pero en el 2008, todavía era el Portal del Uruguay, el Portal de América empezó en 2010. Estábamos tomando un café en la oficina del Victoria Plaza y me dice, negro, Uruguay para 2030 tendría que organizar el Mundial de Fútbol. Se van a cumplir 100 años. Uruguay y Argentina se tienen que juntar. Yo lo publiqué en el portal. Está publicado. 2012, puentes bloqueados, la vieja es peor que el tuerto, no había diálogo. Viene Sebastián Bauzá, presidente de la AUF, socorro Arnaldo, conseguinos una entrevista con los argentinos. 2008, ese mismo 2008, cuando él me confió eso, me había llamado un día y me dice, negro, nos vamos a Buenos Aires. Le digo, bueno, recién habían empezado a volar los RJ Bombardier de Pluna y nos fuimos a Buenos Aires para que firmara el contrato con el gobierno argentino para asesorarlos. Los puso al país en el lugar 11 mundial y a Buenos Aires primera en el ranking ICA. Arnaldo, ponernos en contacto con el gobierno argentino. Agarró el teléfono, llamó a Meyer, el ministro, y en 2 minutos estaban hablando con el gobierno argentino y se pusieron de acuerdo y formaron la comisión binacional y bueno, al final no se los cuento. Véanlo en el libro. Gracias por venir, un abrazo para todos.